Pues buenas tardes, una tarde más y un día más aquí con todos los que nos ven y los que nos escuchan para compartir estos ratitos que son unos debates en la red que empezaron allá por el mes de marzo, casi final de marzo si no me equivoco, y que se han convertido ya, como más de una vez hemos comentado, en algo que es costumbre, que no deja de ser otra cosa que aquí nos sentamos cátedra. Esto no es ningún Sanedrín en el que se tomen drásticas decisiones, sino simplemente un grupo de amigos con ideas, con reflexiones, con información y con todo aquello que sucede alrededor de nosotros con toda esta pandemia que aún no ha pasado, a pesar de que nos quieran vender lo contrario, y este estado de alarma que yo ya comenté hace una semana, un poquito más, aquí en este mismo espacio dije que se iba a alargar y va a ser más o menos simbólico, pero que se iba a alargar y efectivamente así ha sido, al menos hasta el 21 del mes de junio. Hoy solamente estamos Miguel Ángel en la capital de la Giralda y yo, un servidor. Nuestro buen amigo y compañero de tardes de debate, Paco, está hoy ocupado. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Guillermo, y saludar a Paco, aunque sé que no está presente, pero estará con la mente puesta, ¿no?, en este debate, Seguro. como siempre, y en el próximo seguro que ya volverá con nosotros, ¿no? La verdad bueno, pues parece ser un nuevo periodo de estado de alarma que mañana va a empezar, que estará hasta el 22 de junio, si no me equivoco y con preocupación por la situación política que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Con una situación política que en el último debate lo hablábamos, que está interfiriendo en lo que es la judicatura, el Poder Judicial, intentando interferir en él, que nos encontramos cómo se trata de interferir en una institución como es la Guardia Civil también, y eso pues está provocando que los partidos políticos estén pidiendo la dimisión del ministro de Interior y con una situación de preocupación económica para muchos sectores. Yo ayer, por ejemplo, salía al mediodía para una reunión, me encontraba con una Sevilla desierta, una Sevilla de establecimientos cerrados, de hostelería, de comercio. Claro, cuando uno está en su casa y cuando no sale, no se da cuenta de la magnitud, ¿no?, de la gravedad que tiene esta situación en la economía y en el contexto social que tenemos, ¿no? Pero claro, cuando uno sale, cuando uno tiene la oportunidad, aunque sea para trabajar, pero de salir y de ver la realidad que tenemos a nuestro alrededor, pues uno se queda tremendamente preocupado por esa situación. Ya te digo, prácticamente un desierto era el centro de Sevilla. Una ciudad que en otros momentos pues estarían las terrazas llenas, que en otros momentos habría multitud de turistas recorriendo las ciudades, hoteles cerrados, totalmente cerrados al público, y por tanto, desde esa perspectiva, con cierta preocupación por la reactivación económica y sobre todo por un gobierno que volvemos a hablar de él, está en otras cuestiones, está en otro tipo de temas. A mí me preocupaba ayer, y lo hablaremos ahora, Guillermo, que ya se esté pensando en la mesa de negociación con Cataluña, cuando todavía no hemos salido de esta, cuando todavía no estamos con una situación de tranquilidad para nuestros ciudadanos, y nos metemos precisamente, quizás para desviar la atención. Yo creo que esa es una táctica del amigo Iván Redondo, como siempre hablamos de él, de desviar la atención con otra serie de temas, con otra serie de circunstancias, igual que la semana pasada vivíamos el tema del terrorismo, del terrorismo y de los golpes de Estado que se reprochaban un partido político con otro, y nos encontramos pues con una situación tremendamente complicada desde esa perspectiva, que alejada totalmente de la realidad del ciudadano, alejada totalmente de ese debate, y que sin embargo pues nos encontramos con esa preocupación que tenemos en nuestra ciudadanía, que no se ve reflejada en lo que representan sus ciudadanos. Además, al hilo de lo que tú dices, ayer el propio gobierno también lo hacía público a través de sus, no de forma oficial, pero de sus distintos, o algunos de los miembros del gabinete, ayer hacían constar que se habían cumplido 2 años desde, como ellos dijeron, desalojaron al gobierno de Mariano Rajoy del gobierno de España, gracias a ese gobierno Frankenstein, un gobierno cogido con pinzas, con hilvanes,
y que bueno, que 2 años después, qué cosa más curiosa, la propia, no sé si decir, la vida, la sociedad, el mundo, le ha puesto justamente cuando se cumplían casi 3 meses de que tomaran posesión como gobierno, de ponerse a gestionar un país con una crisis tan sumamente grave como es una crisis sanitaria y sus posteriores consecuencias económicas, ¿no? Y entonces yo, eso que tú estabas diciendo hace un momento, muy acertadamente, por cierto, de que vuelva de nuevo a hablarse de la mesa de negociación, de que hay de lo mío, claro, porque ahora están pasando factura los socios de gobierno sobre, oye, yo te apoyé, pero que ahora que hay de lo mío. Bueno, a mí me da la impresión con todo eso, Miguel Ángel, y a todos los que nos ven, de que todo este periodo de tiempo de estado de alarma, de confinamiento, de medidas, de mítines semanales, de monólogos, etcétera, ha sido una actuación política con sordina. Y me explico. Han querido, o se ha tapado, no han querido, no, porque evidentemente pueden ser responsables, pero no culpables de lo que ha ocurrido. Pero han tapado o han puesto un velo por encima de la parte política para que no se viera realmente qué era lo que subyacía detrás. Es decir, yo negocio, hablo de Esquerra Republicana, hablo de los proetarras, hablo de Bildu, hablo de todas estas gentuzas, porque son gentuzas, para mí, políticamente son gentuzas, que han apoyado al gobierno para que esté ahí. Han dejado que todo esto ocurra, pero cada semana o cada 15 días que se iba negociando un nuevo estado de alarma, si tenemos cierta memoria y ahí están las hemerotecas, veíamos cómo los apoyos iban bajando y los que no apoyaban iban sumiendo. Desde el punto de vista de que cuanto menos cosas se obtenían a cambio, menos te ibas yo a apoyar. Todo ello ha derivado y ha desembocado pues en esas palabras de una chica que vi ayer o el fin de semana, no recuerdo, de que era republicana, o de los catalanes, de los independentistas, que decía que ellos apoyaban el estado de alarma para no darle pábulo a Ciudadanos, por ejemplo, para que no contara dentro del contexto político de España, pero que eso llevaba implícito el que seguía, había que hablar de lo mío, había que hablar del tema catalán. Del PNV me abstengo por completo, porque el PNV se ha visto que son al mejor postor. Ellos se ponen en un mercado y el que más pague es con quien me voy. Lo han hecho, lo hicieron en su momento con Aznar, lo hicieron con Zapatero, lo han hecho con Rajoy y lo están haciendo con Pedro Sánchez. Hace 2 años, y ya te dejo la palabra, una semana antes de la moción de censura, una semana antes, el PNV estaba apoyando los presupuestos de Rajoy. Con lo cual, como se puede comprobar, la política no son para ser amigos, sino simplemente a ver qué puedo sacar para mi propio lucimiento y mi propio beneficio personal. Pues sí, y desgraciadamente, como te decía antes, alejado totalmente del ciudadano, ¿no? Y de los intereses generales de España, que son los que tienen que primar. Yo creo que lo decíamos en los primeros debates que hacíamos, ¿no? En todo esto, de esta situación, y vengo a decirlo ahora de un debate precisamente que he tenido con compañeros argentinos, ¿no? A nivel internacional, y donde les decía que de esta situación no va a salir España sola, o Argentina sola, o Francia, o Estados Unidos. De esta situación se sale del concurso de todos los países, y en el caso de nuestro país se sale del concurso de los países, de los partidos políticos responsables, de los partidos políticos con visión de Estado, con visión constitucional, con visión de construcción de sociedad. Y eso, desgraciadamente, pues Pedro Sánchez se ha dedicado a dividir desde un primer momento, porque esto se veía venir, toda esta situación social y económica se veía venir al margen de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, y Pedro Sánchez se ha dedicado a dividir a ese gobierno Frankenstein. Yo siempre lo decía, ¿dónde va un gobierno de España apoyado por quien quiere romper España? Es que no tiene sentido, es que no tiene ningún tipo de sentido el apoyarte, el tener apoyo en Esquerra Republicana, en Bildu, que tanto daño precisamente han hecho a nuestro país y tantas víctimas ha habido en nuestro país del terrorismo, y que no haya una condena al revés, que han sido favorecedores del terrorismo en nuestro país, y desgraciadamente pues nos encontramos con esa situación. A esto se puede llegar, yo siempre lo digo, se puede llegar a la situación, se puede ser culpable por acción o por omisión. Este gobierno, evidentemente, por acción no va a tener culpa, como bien decías tú, de
de los fallecimientos y demás, pero sí por omisión, por no haber tomado las medidas oportunas, por no haber propiciado ese debate que tenía que ver con las fuerzas constitucionalistas, con Partido Popular, con Ciudadanos. No le hacía falta más, no le hacía falta sentarse con más partidos políticos. Ya tenía ahí mayoría suficiente para haber abordado no solo la situación sanitaria, sino también la situación de emergencia económica y social que estamos inmersos, y sin necesidad incluso de esos aspavientos de comisiones de reconstrucción que se está haciendo en el Congreso de los Diputados y que ya vimos la semana pasada para lo que sirvieron, para que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, le dijera a un representante político de Vox que pretendían un golpe de Estado y que cerrara la puerta al salir, con una chulería impropia de un representante público tremendo. También los representantes de Vox tienen lo suyo, ¿no? También en cuanto al comportamiento que han tenido, totalmente alejado de lo que los ciudadanos pedimos. Pero no le hacía falta más. Partido Popular y Ciudadanos eran una mayoría suficiente junto a PSOE para haber construido una mayoría de responsabilidad social y de responsabilidad política y de que al final el ciudadano viera un horizonte. Pero esto nos estamos encontrando con que no, con que precisamente el gobierno de España pues se está dedicando a dividir. A mí hoy me ha agradado en cierto modo el acuerdo con Ciudadanos porque por primera vez desde que empezó esta situación de estado de alarma se habla de todos los ciudadanos de España por igual. Hay un matiz en el acuerdo que se ha aprobado y es que, y le ha sentado mal evidentemente a Esquerra Republicana, le ha sentado mal al PNV, que es que los ciudadanos de este país seamos tratados en igualdad de condiciones al salir de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica. No puede permitirse que Navarra y Euskadi puedan gestionar esa renta mínima que aprobó el gobierno la semana pasada, que tengan privilegios a la hora de gestionar, y comunidades autónomas que lo han pedido, como Galicia, como Andalucía, como Valencia, no solo comunidades autónomas del Partido Popular y de Ciudadanos, sino también comunidades autónomas socialistas, con un gobierno socialista como Valencia, como Aragón, que también lo preside el Partido Socialista. Le han pedido precisamente al gobierno de España esa igualdad de trato que no se está produciendo. Es inconcebible que en la situación que estamos actualmente, y sin necesidad por parte del presidente del gobierno, porque tenía opciones para negociar desde un punto de vista estructural en nuestro país, pues que se haya puesto en brazos de los republicanos, puesto en manos de los independentistas, de los proetarras, y se prefiera esa opción frente a otra muchísimo más fuerte y muchísimo más necesaria. Y claro, lo que siempre digo, cuando nos encontramos con esta situación, el problema es quién nos tiene que prestar esos 140.000 millones de euros que es la Unión Europea. La Unión Europea ya ha alertado y está diciendo que ese dinero no va a ser para las barbaridades que aparecen en el programa político de Unidas Podemos, que van a ser para reconstruir, para dar dinero a las empresas, para reactivar la economía, pero no para auténticas barbaridades que nos estamos encontrando y que desgraciadamente es la situación a lo que nos está llevando este desgobierno, como siempre sabes que me gusta hablar de él. Un desgobierno que además tiene un presidente que si se presenta a un concurso mundial de mentiroso queda el segundo, porque es que es mentiroso y además no sabe mantener la mentira. O sea que, entre otras cosas. Y digo esto porque la suerte que va a tener Pedro Sánchez, la gran suerte que va a tener, porque este hombre parece que está en el penúltimo asalto perdiendo los puntos y es la campana la que lo salva, porque viene ocurriendo. Pero la gran suerte que va a tener es que Angela Merkel se marcha como canciller alemana, deja la política, probablemente también deje de tener la influencia que tiene en este momento la gran dama de la política y economía europea. Es Alemania quien la lleva adelante y es Angela Merkel. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, quien marca la pauta. Al no estar Angela Merkel, que para Sánchez representa la derecha más recalcitrante de Europa, cosa que no es cierta, por otra parte, porque tendría Pedro Sánchez que tomar ejemplo de la propia Merkel, que fue capaz de conformar una coalición de 4 partidos, incluyendo el suyo, de total y absolutamente ideologías distintas, y así lleva gobernando 4 años.
y yo no creo que en Alemania hayan pasado las cosas que han pasado aquí en España. Luego, si ella ha sido capaz y él la califica como una persona de esa ultraderecha que él tanto odia y que tanto sarpullido le da, esa suerte la va a tener, que no va a estar Angela Merkel. Pero la Comisión y la Unión Europea sí va a estar. Quizá ya no sienta el aliento en el cogote de Alemania, probablemente, pero ojo que allí hay muchos y muy buenos comisarios europeos que le van a poner las pilas al gobierno español y le van a poner las pilas al gobierno italiano. Entre ellos el gobierno francés, ese que siempre se dice franco-alemán, que es el que, digamos, de alguna forma mueve los hilos económicos de la Unión Europea por muchas y variadas cuestiones, son los que dicen, un momentito, 140.000 millones. Esos 140.000 millones, no todo es a fondo perdido. Hay una parte que es de ayuda directa, como se dice, dinero contante y sonante, que va a llegar a España, con el que tienen que abordar de forma prioritaria, justificada y documentada cuánto se va a hacer para relanzar la economía del país. Y otra parte que es a interés cero, pero que hay que devolver, ese dinero no nos correspondería, que nos prestan nuestros socios europeos para, y la Unión Europea en conjunto, precisamente para abordar otras cuestiones que sirvan además para sustentar lo que la primera parte de la cantidad económica va a hacer. Creo que me he explicado más o menos qué es lo que significa todo esto. Eso, como digo, va a ser lo que le va a salvar. Si encima, hoy, día 2 de junio, los datos del paro son terroríficos. Para mí, con que haya un solo parado ya es un drama. Pero bueno, de 100 y pico mil que había el mes pasado a 29.000, la más alta en la serie histórica por lo visto, pero con 168.000 afiliados más a la Seguridad Social, que es lo que realmente cuenta. No que tengamos 30.000 personas que han encontrado empleo, sino gente que cotice. Porque la gente que cotiza son las que van a permitir que la Seguridad Social pueda sostener el enorme peso y carga que se le viene encima con esa renta mínima vital básica, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, porque todo el mundo tiene derecho a poder comer, yo lo apoyo totalmente, pero también digo que hay que tener mucho cuidado y ver muy bien cómo se concede eso, para que, bueno, que incluso se puede trabajar cobrando esa renta. Ahora no se ha dicho cómo, si está dando de alta la Seguridad Social, si va a propiciar la economía sumergida, etcétera, etcétera. Por ahí puede que Pedro Sánchez pueda escapar, no tiene presupuesto, ni está ni se le espera, y yo creo que no va a poder aprobar los presupuestos. Yo creo que no, pero bueno, todo puede ocurrir. Políticamente, y termino rápidamente, de toda esta estado de alarma, de todo este tremendo huracán que nos ha azotado durante los últimos 3 meses a nivel sanitario, sus consecuencias social y económicas, evidentemente va a tener una repercusión también política. Yo creo recordar que hace 2 o 3 semanas, no sé si fue contigo a nivel personal o por aquí de forma pública, te comentaba que se avecinaba una remodelación del gobierno de Pedro Sánchez porque no tenía más remedio. Y al primero al que le huele la cabeza a pólvora es a Grande Marlaska, al que lo han pillado con el carrito del lado. Que un juez, un magistrado, con la experiencia de Grande Marlaska, como ministro de un ministerio tan sensible en un estado de alarma como es el Ministerio del Interior, se haya metido en ese charco, realmente no lo comprendo. No, la verdad es que es inexplicable, ¿no? Ya lo decíamos cada semana, ¿no? Todavía se da una vuelta de tuerca más o todavía se da una pirueta más por parte del gobierno a la hora de sorprendernos, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Y la verdad que yo creo que el ministro Grande Marlaska lo único que le queda ya es dimitir, ¿no? Después de esta situación, después de las noticias que están saliendo y que no pueden frenar, porque evidentemente no se puede frenar la realidad y de lo que ha sucedido, por mucho que se quiera maquillar, y desgraciadamente pues nos encontramos. A mí ayer me reía con las declaraciones de la directora general de la Guardia Civil, que decía vamos a mirar al futuro, como si no hubiera pasado nada, como si no se hubiera manchado el uniforme de cada guardia civil que está en la calle jugándose la vida, que ha estado muchos años jugándose la vida también en nuestro país frente a los etarras, frente a los que pactaron precisamente la reforma laboral que pretendía Pedro Sánchez y que nos encontramos con esa situación de auténtico desprestigio de un cuerpo que ha dado todo y que está dando todo, más en estos momentos si cabe, por nuestro país, ¿no? Yo creo que la prueba de toque del gobierno de Pedro Sánchez, y yo creo que ahí va a ser final, va a ser los presupuestos generales del Estado. Sin duda alguna,
esos presupuestos tienen que contemplar las exigencias que nos trasladen los socios europeos, la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, como bien decía, va a poner una serie de condiciones, va a poner una serie de circunstancias económicas y cambios estructurales que tiene que haber en nuestro país, igual que lo que se hizo en el 2008 con la crisis económica, pues habrá que hacerlas ahora con esta crisis social y económica que todavía tiene mayor magnitud, si cabe, que la anterior, porque no estamos solos. No es una crisis de España, es una crisis de carácter global, de carácter mundial, y evidentemente los mercados, la situación internacional tiene que cambiar, y entre ellas la de este país. Y esos cambios se tienen que ver reflejados en, yo creo que la ley más fundamental de que cada año se aprueba en un Parlamento, en un Congreso de los Diputados, en una Cámara, en definitiva, que son los presupuestos. Yo creo que los presupuestos van a ser, una vez que se produzca ese rescate por parte de la Unión Europea, ese préstamo por parte de la Unión Europea, van a ser unos presupuestos que van a marcar una senda de lo que tiene que decir el gobierno. Pero no lo va a decir Pedro Sánchez, lo va a decir Europa, lo va a decir quien nos va a prestar el dinero. Y ahí habrá que ver si el gobierno aguanta entre Unidas Podemos y PSOE, habrá que ver si ese gobierno es capaz de llevar adelante esos presupuestos, o habrá que ver si nos meten en un auténtico problema los españoles. Y ahí es donde quizás Pedro Sánchez debería rectificar y debería de buscar esa amplia mayoría que yo decía anteriormente, esa amplia mayoría que debe tener. Evidentemente, quizás a lo mejor le puedan exigir responsabilidades políticas al presidente del gobierno, quizás no sea él el presidente del gobierno, y el mayor gesto que puede hacer por España es dejar vía libre a otra presidencia que con esa mayoría constitucional, con esa mayoría responsable, pues aprueben unos presupuestos generales del Estado de suficiente magnitud y de suficiente garantía para que Europa nos preste el dinero y para que salgamos en estos 2, 3, 4 años que nos quedan por delante de la crisis económica que tenemos. Yo con la renta mínima evidentemente estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que se dé o que se ofrezca sin ningún tipo de garantía. Que además no haya una correlación con evitar la economía sumergida, que en muchos casos sabemos que está pasando en España, y que el coronavirus, con el confinamiento, el estado de alarma, ha dejado encima de la mesa. La situación de calamidad de muchas familias, de muchos ciudadanos, era porque vivían de la economía sumergida, porque vivían de esa situación irregular. Ojo, no estoy diciendo que no se haga. Evidentemente, cuando un padre o una madre tiene que dar de comer a sus hijos, hace lo que sea. Lo que tienen que ser lo suficientemente responsables quienes nos gobiernan para saber que esa situación se está produciendo y que esa situación no puede seguir así. No puede ser la economía sumergida el salvavidas de cualquier gobierno, la tranquilidad de cualquier gobierno. No, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que ser responsable y dar suficientes mimbres a la economía para que haya empleo en la totalidad. Y desgraciadamente, pues durante muchos años, lo hemos visto en Andalucía, durante muchos años el gobierno del PSOE ha estado muy tranquilo con esa economía sumergida, con esa economía irregular, porque calmaba a la situación, calmaba a la sociedad. Ahora nos encontramos con que no se puede producir, y lo que intenta el gobierno con esa renta mínima es sustituir precisamente esa economía sumergida que se está produciendo, pero que yo entiendo que tiene que haber una reforma estructural para evitar todo ese tipo de irregularidades. Entre otras cuestiones, yo cuando he sido representante de los consumidores lo he dicho, hay muchas empresas que están trabajando, pagando impuestos, pagando trabajadores, pagando un local. La economía sumergida le hace un daño enorme a la empresa. Y lo que tienen que tratar las administraciones públicas es que canalizar esa economía sumergida hacia oportunidades empresariales, hacia oportunidades de negocio, hacia que esas personas se den de alta en el régimen de autónomos, den de alta en la seguridad social y canalicen todo ese trabajo de forma ordenada y no de forma irregular, con una competencia desleal en muchos casos a quienes están pagando impuestos, también hay que decirlo. Yo no puedo por menos que acordarme, y perdóname que me sonría, porque te estaba escuchando atentamente hablar y ¿sabes de qué me estaba acordando? Del PER, del Plan de Empleo Rural. ¿Y sabes de qué me estaba acordando? De los ERES de Andalucía. La paz social. Y me estaba acordando la paz social, que se decía. Exacto, me estaba acordando de todo eso porque todo eso, ojo, que en la época de Adolfo Suárez
ya se instauró de forma provisional, que lo ratificó el propio Felipe González, tú te acordarás, esa especie de dinero público para suplir de alguna forma las carencias dentro de las crisis o dentro del paro, etcétera, etcétera. Pero como todo, las cosas, no sé, provisionales se convierten ya en normas. Y todo eso ha servido para, primero, durante más de 30 años, comprar votos en Andalucía, como hizo el Partido Socialista. Que a través del PER y a través de la no sé cuánto y la no sé qué, y de las peonadas y de la... Iba a decir una palabrota, pero no, porque estamos en público y yo soy muy respetuoso. Todo eso sirvió para comprar votos y posteriormente ha servido para la paz social. Yo quiero recordar muy rápidamente, mientras te escuchaba hablar, en mi anterior etapa profesional, recuerdo una tertulia con cámaras de televisión por delante, donde un representante político de un partido que ya no está en el poder en Andalucía, me venía a reconocer que efectivamente, gracias a eso y gracias a las economías sumergidas, se equilibraba la balanza económica en Andalucía. A mí eso me pareció terrible que lo dijera alguien con una responsabilidad pública y política. Claro. Que cómo se podría equilibrar con la economía sumergida y con dinero público, que está muy bien, que está para ayudar a la gente, pero con el que usted está comprando voluntades. Y vuelvo a repetir, el PER y posteriormente todo el tema de los ERE vino a demostrar y vino a dejar a las claras que todavía ha sido una burda patraña de la que se enriquecieron unos cuantos y cuyos más de 800 millones, por cierto, todavía no han vuelto a Andalucía. Sí, mira, y además, cuando estabas hablando me estaba apuntando aquí lo que está pasando con el DECOA, ¿no? Creo que es la empresa y la Nissan, ¿no? Las dos empresas, una de Galicia y la otra de Cataluña, ¿no? Y donde los mensajes son los mismos, que las recetas son las mismas de siempre. Las mismas recetas que se le prometían a los trabajadores, muchos nos verán de Jaén seguramente este debate, a Linares, ¿te acuerdas cuando Santana Motor, todo ese tipo de reestructuración que se iba a hacer a nivel empresarial para dar 5.000 millones de pesetas de la época, discúlpame, 5.000 millones de pesetas de la época sacó Zarrías, el virrey de Andalucía. Yo que aquella época la viví en Jaén, puso 5.000 millones encima de la mesa de Santana Motor para que no se marcharan de allí. Pues quien nos escuche de Linares, pues se dará cuenta de la realidad de Linares hoy en día, ¿no? Una auténtica comarca en quiebra, ¿no? En quiebra social y económica, porque no tienen ningún tipo de salida económica ni de empleo en esa comarca, ¿no? Y precisamente me acordaba de eso porque las mismas recetas que dieron en su momento hacia Linares se le está ofreciendo ahora mismo a los trabajadores de Nissan o se le está ofreciendo a los trabajadores de Aldecoa, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, son las mismas recetas de siempre. Son lo mismo, callar boca, es lo mismo de Delphi, es lo mismo de todo ese tipo de situaciones. Comprar la paz social, como decían en los ERE, que se daban o se ofrecían precisamente para eso, y que desgraciadamente hemos visto en nuestra comunidad autónoma para lo que sirvió ese dinero. ¿Quién se enriqueció de ese dinero? ¿Qué empleo se produjo o qué situación de formación se produjo para empleados con todos esos miles de millones que se perdieron? Para nada, para absolutamente nada. Nos encontramos precisamente con todo este tipo de situaciones. Nuevos gobernantes, nuevos nombres, pero los mismos estilos que antes nos encontrábamos en el gobierno de la Junta de Andalucía en este caso y ahora en el gobierno de España, ofreciendo, como digo, una salida que al final a los trabajadores pues ni le va a dar solución y al final pues no le va a dar sino una pérdida de dinero importante que se va a producir y esperemos que no suceda como con los ERE en Andalucía. Probablemente tú recuerdes, y muchos de los que nos ven también, más reciente todavía, que ha sido otro de los grandes pufos que ha habido dentro de la gestión económica política de este país, el famoso Plan E, dotado con 5.000 millones de euros, lo recordaré y lo recordarás tú, Miguel Ángel, porque de eso hace muy poco tiempo, y que en la mayoría de los casos sirvió para colocar un cartel en las carreteras, una gran valla, con una ñ muy bonita, y Gobierno de España. Sirvió únicamente para eso y para que de noche se destruyeran calles y que por la mañana aparecieran los obreros contratados con ese famoso Plan E para volver a reconstruir la calle. Quiero decir con esto que a muchos les puede sonar a demagogia, pero está ahí, eso ha ocurrido.
y lo hemos padecido. Y en esta ocasión yo creo que no vamos a ver a los hombres de negro en España. Creo que no lo vamos a ver. Pero que vamos a tener condiciones, yo creo que leoninas y con todo el derecho del mundo, porque bueno, yo te puedo a ti prestar dinero y decirte, y Miguel Ángel me puede decir a mí, Guillermo, ¿me dejas 10.000 euros? Que no los tengo, por cierto. ¿Me dejas 100.000 euros? Yo te digo, sí, ¿qué garantías me ofrece? Yo sé que tú me lo vas a devolver, pero quiero tener garantía. Claro. En este caso ocurre lo mismo. Yo le presto a usted dinero, pero deme usted garantía. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es su sistema administrativo? ¿Usted cómo puede tener 3 millones de funcionarios? ¿Usted cómo tiene un gobierno con 24 personas? ¿Usted cómo tiene 1.500 directores generales, asesores, y etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso tiene usted que adelgazarlo, oiga. Todo eso tiene usted que adelgazarlo. Para ese dinero, dedicarlo a lo que realmente hace falta y que es poner en marcha la economía española y realmente intentar poner el suelo un poquito más firme debajo de los ciudadanos. Y sobre todo con una irresponsabilidad a la hora de manejar el dinero público, ¿no? Estaba buscando precisamente en el móvil una noticia que te pasaba. Una de cada 3 entidades locales no se deja examinar por el Tribunal de Cuentas. Ante eso, ante esa irresponsabilidad, pues ¿quién nos va a prestar dinero? ¿Quién nos va a dar garantías? ¿Qué tipo de imagen estamos dando, estamos ofreciendo hacia el exterior de nuestro país, ¿no? Cuando ni las propias administraciones públicas están cumpliendo con sus obligaciones de rendición de cuentas. Creo que eso no se puede permitir. Eso son circunstancias que no se deben de dar. Ya dijo algún ministro o ministra, creo que era, que el dinero público no era, ministra, creo que era, no era de nadie, ¿no? Pues esa es la situación. Magdalena Álvarez. Pues ¿cómo que no es de nadie? ¿Cómo que no es de nadie? Quien paga impuestos lo paga a fondo perdido. Esa es la responsabilidad que se está dando desde un punto de vista del gobierno de nuestro país. Pues desgraciadamente, con todos estos mimbres, los que tenemos que afrontar esta crisis económica y dar responsabilidad. Y todo este tipo de circunstancias, pues desgraciadamente, se tienen que eliminar, porque lo estarán viendo muchos empresarios. Cuando dejen de pagar impuestos, cuando dejen de pagar cotizaciones sociales, el embargo les va a llegar, les van a llegar las cartas, les van a asfixiar, no va a tener ningún ápice de tranquilidad una vez que se deba dinero a la administración pública. ¿Por qué la administración pública precisamente en nuestro país se permite estos lujos de no rendir cuentas, de no dar responsabilidad política hacia un dinero que se haya perdido? ¿Cuántos fondos europeos se devuelven sin ningún tipo de responsabilidad personal de quien lo ha manejado? Durante muchos años lo hemos visto en Andalucía. Ha habido fondos europeos devueltos al 100%, sin ejecutar ni un euro, cuando precisamente en nuestra economía necesitábamos de esos fondos precisamente para crear empleo y para crear formación a los trabajadores. Y sin embargo, por cuestiones bueno, voy a usar la palabra más clara, de robar, porque hemos visto como en los fondos de formación y en todo este tipo de cuestiones se han perdido muchísimo dinero, muchísimos millones de euros. Y desgraciadamente, pues dinero que iba destinado a la formación de desempleados, a la creación de una capacitación profesional suficiente para que el empleo o esas personas pudieran tener acceso a un empleo digno y no las paguitas o la compra social, como decíamos anteriormente. Hay una frase bíblica, no veo bien todavía el tiempo que nos queda, pero quiero aprovechar. Hay una frase bíblica que dice, dame un pez y comeré un día. Enséñame a pescar y comeré todos los días. Yo creo que la metáfora es suficientemente entendida. Yo estoy convencido porque, no por ingenuidad, sino porque yo soy una persona que pienso que si no confiamos en el ser humano y no confiamos en el semejante, ¿en quién vamos a confiar? Yo estoy convencido de que el 98-99% de las personas que van a acceder a pedir esa renta mínima vital básica es porque realmente lo necesitan, y es verdad, porque hay gente que pasa hambre y necesidad en este país. Y no quiero pensar que haya gente que simplemente quieran cobrar un dinero por el simple hecho de no hacer nada, de cobrar un dinero poco o mucho, buscarse la vida como realmente puedan, de forma sumergida, para decirlo suave, y poco más. Y no me quiero remitir a lo que hace 5 años
dijo el alcalde de Cádiz cuando tomó posesión, que le prometió a todo el que no tuviera nada una paga de 1.000 euros al mes. Tú creo que recordarás aquello. Entonces, a esa historia, como tú comprenderás, tú no le puedes invitar a la gente, si no quieres que roben la joyería, por hablar claramente, no deje la puerta abierta. Sí, desgraciadamente esa es la visión de una parte de nuestra política. Y claro, cuando eso se dice en un meeting o se dice en una pancarta, pues bueno, no pasa nada. Incluso puede hacer hasta gracia, ¿no? El problema es cuando están metidos en las instituciones, cuando están metidos en un gobierno de España, cuando la mitad del gobierno de España es de ese corte, ¿no? Precisamente, ¿no? De no exigir ningún tipo de responsabilidades. Dirigentes que han alentado a la ocupación de locales, a la ocupación de viviendas. Usted, yo no quiero ese tipo, yo no me siento representado por esos políticos, porque no me considero una persona que fomente o que esté de acuerdo con ese tipo de circunstancias irregulares, ¿no? Y desgraciadamente, pues en muchas ocasiones, para empezar, ni se cumple después, porque me dirán los ciudadanos de Cádiz que 1.000 euros han recibido por parte del alcalde de Cádiz o cualquier tipo de ayuda, ¿no? Por parte del alcalde de Cádiz. Pero claro, el problema de todo esto es llevar la confrontación, la pancarta, el megáfono a las instituciones públicas, y eso hace un daño tremendo a lo que es la democracia, hace un daño irreversible, porque claro, el ciudadano se ve frustrado con ese tipo de situaciones. Se ve, por lo menos el que es responsable, se ve que cada vez está más alejado de los políticos que nos gobiernan, ¿no? Y eso, desgraciadamente, pues es lo que estamos viendo. Yo hoy precisamente escribía para un periódico de aquí de Sevilla un artículo de opinión y me refería a eso precisamente, ¿no? A la falta de responsabilidad de los políticos que únicamente se están dejando llevar en muchos casos, en la mayoría, no todos, evidentemente, pero muchos por lo que es un eslogan, por lo que es un recurso fácil, por lo que es el regate corto, y no están mirando por el bien de los ciudadanos, sino únicamente por el bien de sus siglas y para mantenerse en un sillón. Y desgraciadamente, cuando estamos en circunstancias como esta, pues necesitamos precisamente lo contrario, políticos que por encima de las siglas se sienten en una mesa, dialoguen, tengan puntos de encuentro, y el único punto de encuentro tiene que ser al final el beneficio del ciudadano, y desgraciadamente pues eso, como digo, no lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados, donde está totalmente fragmentado el arco parlamentario, no lo estamos viendo en muchísimas administraciones públicas que están incluso aprovechando esta situación para poner zancadillas al gobierno de turno para que la gestión sea criticable de cara a la opinión pública. Y desgraciadamente pues esas son las circunstancias que tenemos, con una parte, como digo, del gobierno de pancarta y de megáfono sin ofrecer ningún tipo de solución al ciudadano. En ese aspecto, aparte del gran circo en el que se ha convertido últimamente el Congreso de los Diputados, un circo me refiero no porque nos riamos, sino porque te dan ganas de llorar cada vez que nos ofrecen imágenes en televisión y vemos en qué se ha convertido realmente la política. Y unos políticos, mejor dicho, como tú comentabas anteriormente, en el que ese mal llamado Comité de Reconstrucción, que no sé exactamente qué significa, en el que han metido con calzador a Pachi López y la han metido como buenamente han podido, y en el que el pistolero de 7 pistolas, que es el ministro de Asuntos Sociales, pues se permite que un chulo de polígono, un chulo de macarra, se limita simplemente, bueno, pues a decirle al representante de Vox, con el que yo por supuesto no estoy de acuerdo, ni muchísimo menos, pero a tratarlo con esa chulería a los que nos tiene acostumbrada. Y no podemos dejar de nombrar a la consorte, a la señora, o pareja, o lo que sea, a la que le han pillado también con el carrito del helado, diciendo un día después de la manifestación del día 8 bueno, que no le pregunte por determinada cuestión de la gente, porque como está el tema del coronavirus, que eso no... Ese tipo de cosas son las que enrarecen, son las que embarran, son las que enturbian y son las que crispan realmente. A mí que se griten Pedro Sánchez y Pablo Casado me da exactamente igual, porque eso forma parte, digamos, del juego político, ¿vale? A mí eso me da igual. Lo que a mí no me da igual son este tipo de cosas. Porque si eso es lo que realmente llega a nosotros,
Miguel Ángel y todos los que nos ven, ¿qué es lo que está ocurriendo por detrás? ¿Qué está ocurriendo realmente por detrás? ¿Qué parte hay que no nos estamos enterando? ¿Por qué desapareció el portal de transparencia del gobierno el día 16 de marzo? Porque se cerró y aún no se ha abierto. Porque no explican que todavía hay material que se pidió a China hace 2 meses y aún no ha llegado a España y que se han pagado grandes cantidades de dinero. Ese tipo de cosas, como digo, vuelvo a repetir, que puede sonar a demagogia, ese tipo de cosas son las que crispan al ciudadano. A mí al menos me crispan. A mí me gusta que me digan la verdad, aunque me duela, pero que me digan la verdad. Mire usted, esto ha ocurrido por esto. Vamos a ver, el presidente de un país tan importante de Europa como es Francia y su presidente, el señor Macron, celebró elecciones legislativas el día 15 de marzo, cuando todo aconsejaba que no lo hiciera. ¿Qué hizo el señor Macron el día 16? Pedir públicamente disculpas a su país. Señores, me he equivocado, he metido la pata y no tenía que haberlo hecho, pero ya está hecho. Y eso es lo que honra a un político. Pues sí, es la responsabilidad, ¿no? Ayer precisamente hablaba con un político importante y llegamos a la conclusión y le trasladaba yo que al final este tipo de circunstancias negativas, adversas, en la vida, siempre, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Yo creo que siempre se ha dicho que si quieres saber quién es amigo tuyo, pues pasa la canutas, ¿no? Y ten problemas, porque ahí te darás cuenta quién está, quién no está, quién te da apoyo, quién desaparece de pronto y es como si no te conociera, desgraciadamente en la vida, ¿no? En esas circunstancias donde se ven las personas realmente, ¿no? Y en política pasa igual. Cuando todo va viento a favor, es muy fácil hacer política, pero cuando el viento está en contra, cuando tenemos unas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo, pues ayer coincidía con este político y decía que también era un riesgo para los políticos, pero también es una oportunidad de demostrar la realidad del político y el político que vale y el que pone por encima de los intereses personales los intereses generales, ¿no? Y desgraciadamente pues, nos estamos encontrando precisamente lo contrario, ¿no? Hay muchos políticos en España que están poniendo los intereses particulares de cada grupo parlamentario, las encuestas están mandando por encima de lo que es la responsabilidad y desgraciadamente pues, nos estamos encontrando con esa circunstancia. Y digo esto porque en muchas ocasiones, tú me has entrevistado en muchas ocasiones, nunca hemos pactado lo que me preguntabas, no. Nunca, no tú, nadie, ningún medio de comunicación, nunca me ha preguntado qué quiere que te pregunte, qué no te puedo preguntar. Yo siempre iba con total libertad y con total conciencia de lo que decía, ¿no? En todo momento, ¿no? Y estábamos hablando a lo mejor de una época en la que tenía 100 o 120 entrevistas al mes, ¿no? Por lo tanto, un número considerable de entrevistas que tenía en todos los medios de comunicación. Y digo esto porque precisamente y lo escribí en un medio de comunicación con esas columnas de opinión hace una semana, decía lo de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y desgraciadamente, pues este gobierno carece de eso precisamente, esa libertad que no tienen los medios de comunicación a la hora de preguntarle. La ministra decía al medio lo que tenía que decir o lo que no tenía que decir, en lo que se iba a meter o en lo que no se iba a meter en la entrevista. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos viendo que la información que se está dando del gobierno está totalmente sesgada, está totalmente limitada por los gabinetes de prensa que tienen, ¿no? Y desde el punto de vista de transparencia sucede lo mismo. Un gobierno de izquierda, que yo también eso de la izquierda también lo pongo muy en entredicho, pero un gobierno que presume precisamente de derechos sociales, de defensores de los derechos sociales, ¿qué mayor derecho social y ciudadano que el tener transparencia con las decisiones que se están tomando? Pues precisamente se está haciendo lo contrario. Se está dando opacidad a la gestión del gobierno que se está realizando y por eso el ciudadano está totalmente preocupado por ese tipo de circunstancias que se están produciendo. Y luego una preocupación que también existe con que no tenemos un gobierno. Tenemos 2 gobiernos y yo incluso me iría a 3. Hay 3 gobiernos. Los ministros responsables de Sánchez y la banda de Pablo Iglesias. Esos son los 3 gobiernos que tenemos y desgraciadamente pues esperemos que de todo esto, pues como decía anteriormente,
para aprobar unos presupuestos se tenga el concurso del Partido Popular y de Ciudadanos, que se hagan unos presupuestos en condiciones, que Europa exija eso y que al final pues no sea Pedro Sánchez el presidente del gobierno, sino que sea uno de estos ministros responsables. Hablábamos de Nadia Calviño, hablábamos de Margarita Robles, por lo tanto, ministros que, como bien decía, muchos ya han puesto su cartera en la puerta de salida porque les da auténtica vergüenza estar dentro de este despropósito. Mira, dentro de esos dos gobiernos que tú dices, yo incluso nombraría, y tú has nombrado un par de ellos, el sector duro, por así decirlo, del gobierno, que son los que tienen un poco mejor amueblada la cabeza políticamente. Evidentemente meto a Margarita Robles, meto a Nadia Calviño, yo incluso metería a la propia Reyes Maroto, también, que está demostrando cierta tranquilidad y cierta prudencia, incluso tocándole en alguna que otra ocasión el papel que le han puesto ahí, naturalmente, de quitar guantada, pero el aspecto, que me disculpe si lo ofendo, que yo creo que no, pero el aspecto siniestro de Pablo Iglesias, es un aspecto siniestro. El aspecto sospechoso desde el punto de vista que mira, te habla y sospechas de Ábalos, que es una persona de lo menos transparente que yo he visto nunca en política. Y después te metes ya en personas, el ministro, con todo mi respeto, que representan al gobierno de mi país, que porque ni pincha ni corta, es el caso de Escrivá, que se tiene que tragar absolutamente todo lo que le metan a la seguridad social y eso no lo soportan los presupuestos, el caso de Pedro Duque, el caso del ministro de Cultura, con el que no han consultado absolutamente nada y a todo dice que sí. Esto era un gobierno de componenda, esto era un gobierno en el que estaba hecho a la medida para que Sánchez pudiera gobernar, ¿vale? Y Sánchez se ha buscado a dos acólitos, como son Oliver y Redondo, que son los que le están sacando diariamente las castañas del fuego. Y si a todo esto le añadimos que se encuentra con una crisis sanitaria como esta y coloca, yo siempre lo diré, para mí una eminencia como científico, como es Fernando Simón, pero que ya se podía ir, porque ya más tonterías no puede haber dicho. Desde el punto, vamos, tontería. Un científico no dice tontería, en este caso él es un cargo público y político. Él dice lo que le digan que tiene que decir. Se lo dice el ministro Illa, que se vuelva con su libro de filosofía. Que el tema económico lo gestione un empresario, que el tema sanitario lo controle un médico y que el tema, que cada cual se ocupe realmente de lo que conoce. Un Pablo Iglesias, que es ministro de Asuntos Sociales y aún no ha visitado ninguna residencia de ancianos. Pero por favor, ¿en qué país ocurre eso? Usted es el responsable de la residencia de ancianos. Y mire por dónde, que sepamos, en las residencias de ancianos han fallecido más de 15.000 personas. Usted tiene que visitar al menos una. O como el otro día que vi en la televisión que me pillé el rebote del 15, cuando personas que no tienen nada que ver en la vida política ya, pero que la resucita el ínclito de García Ferreras, ¿vale? Y sale la señora Cristina Almeida diciendo que se avergonzaba del hospital de IFEMA. Pues esos son los miembros que tenemos. Yo abundo en lo que decías de Pablo Iglesias. Una de sus primeras medidas es recortar al tercer sector, es decir, a Cáritas, a Cruz Roja, a las asociaciones que están de discapacidad, a las asociaciones que están dando la cara actualmente con una situación de auténtico desamparo social, ¿no? Y que precisamente ahora son más necesarias que nunca, desgraciadamente, ¿no? Y están dando alimentos a muchas familias, están repartiendo, están dando asistencia sanitaria incluso a esas personas con discapacidad y demás. Y una de las primeras medidas es recortar el 6% del 0,7% del IRPF, y lo hablamos la semana pasada, y el 23% del impuesto a sociedades. Precisamente están recortando de lo que más presumían, de las asociaciones, de la acción social, y desgraciadamente pues nos estamos encontrando que ese tercer sector, 30.000 entidades, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de 30.000 asociaciones en nuestro país, estamos hablando de cientos de miles de voluntarios que están haciendo ese trabajo y que ven cómo el gobierno de España pues se lo tira por tierra con decisiones como esta. Ahora, ¿qué tipo de asociaciones son las que defiende Pablo Iglesias? ¿O el gobierno de la parte del gobierno de Unidas Podemos? Quizás las asociaciones de esa pancarta, de ese megáfono,
de la patada en la puerta para ocupar viviendas. Esa es precisamente las asociaciones que le gustan al vicepresidente del gobierno. Y tira por tierra pues asociaciones que le guste o no. Cáritas está haciendo una gran labor, Cruz Roja está haciendo una gran labor, las asociaciones de discapacidad están haciendo una gran labor y desgraciadamente para él esa labor que se está haciendo está viéndose recompensada por el agradecimiento de los ciudadanos, que están viendo como donde no llega la administración pública siempre hay un voluntario de estas asociaciones ayudándole. Y eso lo está viendo el ciudadano y eso lo está visualizando. Y desgraciadamente para él digo, porque a él le gustaría pues, que la calle estuviera revuelta, que hubiera manifestaciones de índole grave en la calle, porque de eso se alimentan ese tipo de partidos y ese tipo de extremismo social que nos está gobernando desgraciadamente en nuestro país, que lo ha permitido Pedro Sánchez con una auténtica irresponsabilidad. Es que la cabra tira al monte, Miguel Ángel. La cabra tira al monte. A ver, Pablo Iglesias ha sido siempre un activista, yo siempre lo digo, y esto tampoco es ofender a nadie. Él políticamente nació en una tienda de campaña en la Puerta del Sol. Y 6 años después está sentado en el Consejo de Ministros como vicepresidente de un gobierno, de uno de los países, por cierto, más importantes, o eran de los más importantes de la Unión Europea. Pero si te pones a buscar casualidades y te pones a buscar de todo, recuerda lo que te decía hace unos minutos, que Sánchez está casi en la lona y únicamente para que suene la campana. Estamos en puerta del verano. ¿De qué tiene la gente ganas? De salir, de irse de vacaciones, ¿vale? Salir con los amigos. La liga se retoma dentro de 12 días y vamos a tener deporte y fútbol todo el verano. Todo ese tiempo la gente ni piensa, ni lee, ni escucha, ni ve. Ya ha estado 3 meses, ya hemos estado 3 meses y nos han contado lo que han querido. Pues en ese tiempo van a tener tiempo a que se olviden la gente y digan, ya tenemos la renta mínima vital básica aprobada, ya tenemos esto hecho, ya tenemos esto hecho, lo otro. Cuando la gente retomemos otra vez conciencia, cuando termine el verano, está todo hecho. Y ya no se acuerda nadie de lo que pasó hace 3 meses. Nadie. Y con eso juegan. Te lo digo de verdad. Con eso juegan. Que lo quieren llamar los que nos vean demagogia, que lo llamen. Es mi opinión. Así lo veo yo, por lo menos. Y yo creo que los años le dan a uno para poder mirar para atrás y con cierta experiencia saber qué es lo que ha ocurrido. Porque se nos olvidan muy pronto las cosas. Y cosas, como decía antes, que han ocurrido hace escasamente 5 años. Incluso 2. Y estas han ocurrido nada más que hace 2 meses. Pues sí, y con paz social, como decíamos, yo creo que es la frase de la expresión de este debate de hoy y que yo creo que repetiremos en muchas ocasiones de cara al futuro, ¿no? Al final, pues seguiremos hablando de las barbaridades que se sigan cometiendo, veremos a ver cómo mañana cómo se debate en el Congreso de los Diputados y si hay el tono bélico que veíamos la semana pasada, que yo particularmente sentía vergüenza de lo que vi en el Congreso de los Diputados, y esperemos pues que a ver qué tipo de situación o de solución se le da, porque también es muy fácil y muy bonito decir rentas mínimas y ERTES y demás, pero todavía hay ciudadanos que no han cobrado los ERTES en España, ¿no? y que están en una situación de auténtica emergencia social, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva yo muchas veces, y lo hablaba ahora con los amigos argentinos, las leyes, lo que se recoge en el BOE, en el papel, es muy bonito, pero después hay que llevarlo a la práctica y desgraciadamente en muchas ocasiones pues vemos con que esa práctica no se corresponde con la realidad y produce ese sentido de frustración en la ciudadanía al que antes aludía. Verás cómo mañana no va a haber problemas en el Congreso de los Diputados. Mañana es el brindis final, políticamente. Ya me lo dirás. Pues nada, saludar a los amigos que nos ven, saludar a Paco, que hoy nos va a ver a través de las redes, no nos va a poder ver en directo aquí y participar. Y bueno, pues hoy es martes, yo creo que a final de semana o a principio de la semana que viene, pues estaremos de nuevo analizando toda esta realidad. Dependerá de lo mal que lo hagan. Si lo hacen extremadamente mal, estaremos el viernes seguramente hablando de todo esto. Por supuesto que sí, un placer como siempre. Saludos a todos. Un saludo.